Me pidió que fingiera ser su prometida para conocer a sus padres. Entré, preparada para el juicio, pero la reacción de su madre me dejó sin palabras y luchando por no llorar. El perro temblaba en mis brazos, su pelaje áspero rozando mi mejilla, mientras 3 hombres nos rodeaban como lobos. Sus risas eran afiladas, cortando el frío aire de la tarde. Y cada paso que daban acortaba la distancia entre nosotros. No tenía a dónde correr. Bájalo, cariño. A los perros no les gustan los mentirosos, dijo uno de ellos, sonriendo mientras extendía la mano. Mis piernas se sentían como piedras, pero mis brazos se apretaron alrededor del pequeño cuerpo del perro. Podía oír su corazón acelerado y asustado contra el mío, y juro que el mío latía al mismo ritmo. No le tenía miedo a los perros. Les tenía miedo a hombres como ellos, de los que miran a una chica sola en una carretera y creen que es asunto suyo. Abrí la boca para decir algo, cualquier cosa. Pero las luces de un coche cruzaron la carretera oscura, atravesando la escena. Un SUV negro se detuvo detrás de nosotros. Un hombre salió. No gritó. No maldijo. Simplemente los miró, alto y firme, con la voz baja y uniforme, váyanse. Algo en su tono hizo que incluso el más ruidoso de los 3 se estremeciera. Uno de ellos murmuró algo por lo bajo, pero retrocedieron, desvaneciéndose en las sombras como humo en el viento. El desconocido se volvió hacia mí. Sus ojos estaban tranquilos, casi demasiado tranquilos, como si nada de lo que acabábamos de presenciar lo hubiera sorprendido. ¿Estás herida? Negué con la cabeza, abrazando al perro más fuerte, aunque mis brazos temblaban. Él miró al perro, luego a mí. ¿Es tuyo? No, lo encontré. ¿Ellos estaban? No pude terminar. Él asintió una vez, luego extendió una mano, no para tocarme, sino para tomar al perro. Está asustado. Tú también lo estás. Vamos a sacarlos a los 2 de aquí. Había algo en la forma en que lo dijo, con naturalidad pero extrañamente con ternura, que hizo que mi resistencia se desvaneciera. Lo seguí hasta el SUV, todavía sosteniendo al perro porque no estaba lista para soltarlo. Dentro, olía a cuero y a café. El calor salía de las rejillas de ventilación, ahuyentando el frío que me había envuelto durante días, quizás semanas. Ajustó los espejos, empezó a conducir, y por un rato, ninguno de los 2 habló. Solo cuando mi mano dejó de temblar, preguntó, ¿cómo te llamas? ¿Yene? Yene Miers. Soy Ethan Cole. No me miró, con los ojos fijos en la carretera. ¿A dónde ibas? La respuesta se me quedó en la garganta. No tenía a dónde. Ya no. Solo lejos. Él no insistió. Ni siquiera me miró para juzgar mi vaguedad. En cambio, señaló al perro acurrucado en mi regazo, ya dormido. ¿Lo vas a conservar? Casi me reí, el sonido ronco e irregular. Ni siquiera tengo un lugar para mí, y mucho menos para él. Entonces, quizás esta noche ambos lo tengan, dijo simplemente, tomando una salida de la carretera principal. Las luces de la carretera se desvanecieron mientras los árboles se agolpaban a nuestro alrededor, altos y susurrantes. Lo miré, insegura de por qué confiaba en un hombre al que acababa de conocer. Pero el miedo que había sentido minutos antes había desaparecido, reemplazado por algo más extraño, una frágil sensación de seguridad. Nos detuvimos en una propiedad cerrada. Más allá, una casa se alzaba como un trozo de cristal caído en el desierto. Ángulos modernos, grandes ventanas y una energía tranquila. Abrió la puerta con un mando a distancia y entró. Puedes quedarte en la casa de huéspedes. Está separada de la mía. Nadie te molestará allí, dijo, con un tono más pragmático que amable, como si la amabilidad fuera demasiado obvia para nombrarla. Lo seguí adentro, aferrándome al perro, entrando en una luz cálida y madera pulida. Por un momento no pude hablar. Había estado lista para pasar la noche en un banco de una estación de tren, y en cambio, estaba en la casa de huéspedes de un desconocido, a salvo. Cierra la puerta por dentro cuando me vaya. Mañana hablaremos de lo que necesitas. La comida está en la nevera, las toallas en el baño.
Puso un juego de llaves en el mostrador, luego se detuvo. Pareces alguien que no ha dormido bien en mucho tiempo. Tragué saliva con dificultad, no porque estuviera equivocado, sino porque sentí que me había visto directamente. Gracias. Lo digo en serio. Él asintió y salió, dejándome con el zumbido silencioso de la calefacción y la respiración suave del perro, ahora acurrucado en el suelo. Me deslicé hasta el borde de la cama, con las manos todavía temblorosas. Pero por primera vez en semanas, no era por miedo. Era por alivio. No sabía quién era realmente Ethan Cole ni por qué se había detenido por mí. Todo lo que sabía era que, por esta noche, no estaba sola. Y eso se sintió como un milagro que no había ganado. Cuando finalmente cerré los ojos en la cama de la casa de huéspedes, pensé que el sueño llegaría rápido. Pero no fue así. Los recuerdos tienen una forma de aparecer cuando el mundo se silencia. No huía porque quisiera una aventura. Huía porque no me quedaba dónde ir. Crecí en un pequeño apartamento encima de una ferretería. Solo mi mamá y yo durante la mayor parte de mi infancia. Papá se fue cuando yo tenía 5 años. Sin despedidas dramáticas. Solo una nota en el mostrador y una cuenta bancaria vacía hasta el último centavo. Mamá lloró durante semanas, luego se endureció como una piedra. Hacía turnos dobles en el hospital. Siempre cansada, siempre al límite. Pero se aseguró de que tuviera lo que necesitaba. Cuando yo tenía 17 años, conoció a Mark. Al principio fue educado, demasiado educado. Traía flores, lavaba los platos después de cenar. Se reía de todos los chistes correctos. Quería que me gustara, aunque solo fuera por el bien de mi mamá. Ella se merecía a alguien que la amara de vuelta. Pero con el tiempo, su tono se afiló como cuchillos que no notas hasta que te cortan. A Mark no le gustaba. No sé si era porque le recordaba que yo era parte de la vida de mamá antes que él, o porque no desaparecía en mi habitación cada vez que él llegaba a casa. Empezó con pequeños comentarios sobre cómo dejaba mis zapatos junto a la puerta, cómo la nevera siempre estaba vacía, cómo nunca hacía lo suficiente para ayudar. Yo estaba ayudando. Siempre lo había hecho. A los 16, trabajaba los fines de semana en una cafetería, ahorrando para la universidad mientras pagaba nuestras facturas cada vez que a mamá le faltaba dinero. Estudié contabilidad porque ella decía que era seguro, estable, algo que me impediría repetir sus errores. Escuché incluso cuando eso desgastaba mis propios sueños. Amaba el arte, los lápices, el carboncillo, las manchas de color en mis manos, pero lo enterré. Me enterré a mí misma. Cuando cumplí 21, pensé que las cosas finalmente se asentarían. Había terminado la universidad comunitaria, conseguido entrevistas, pagado parte de la deuda médica de mamá sin que ella lo supiera. Pero Mark seguía allí, aún hurgando en cada hilo de mi vida. La última pelea comenzó por algo tan estúpido que ahora casi parece irreal. Había preparado la cena, pasta, nada especial. Pero al parecer, usé la sartén equivocada, gritó. Le grité de vuelta. Entonces dijo, lo único que no puedo desoír. Eres igual que tu padre. Inútil y lista para huir cuando las cosas se ponen difíciles. Me quedé inmóvil. Mamá no. Golpeó la mano en la mesa y me dijo que me disculpara con él. Con él, como si sus palabras fueran la verdad grabada en piedra. Agarré mi bolso, metí un par de prendas, mi cuaderno de bocetos y el poco dinero en efectivo que tenía. Mamá me siguió hasta la puerta, con los ojos muy abiertos, la boca abierta como si fuera a decir algo, pero no lo hizo. Simplemente me dejó ir. Tomé el autobús hasta la estación y compré el billete más barato hacia el norte, pensando que quizás papá me acogería. Incluso después de todos estos años, había oído que estaba en Washington trabajando en algún trabajo de construcción estacional, viviendo con una nueva familia. No tenía su número de teléfono, solo una dirección garabateada en una tarjeta de Navidad que una vez me envió cuando yo tenía 13 años. Cuando finalmente llegué, cansada y helada, una mujer abrió la puerta. Tenía 2 niños pequeños aferrados a sus piernas, el pelo revuelto por un largo día. Me miró como si supiera quién era yo. Y entonces lo dijo, él no está aquí.
Se va al norte semanas enteras. Y sinceramente, él ha seguido adelante. Lo siento. Fue lo suficientemente amable como para dejarme dormir en su sofá una noche. Pero por la mañana, me pidió que no volviera. No fue cruel, solo definitivo. Así que seguí moviéndome, de un pueblo a otro, buscando algo. Un trabajo, un sofá, un descanso. En cambio, fui perseguida por desconocidos que no tenían nada mejor que hacer en una tarde fría. Y fue entonces cuando apareció Ethan. Acostada en su casa de huéspedes, sentí algo que no había sentido en años. ¿Seguridad? Pero la seguridad es peligrosa cuando estás acostumbrada a luchar por cada pedazo de ella. Una parte de mí susurró que no debía confiar. La gente ayuda porque quiere algo, ¿verdad? Eso es lo que siempre decía Mark. Aún así, había algo en la voz de Ethan. Firme e imperturbable, como alguien que no necesita nada de ti en absoluto. Alguien que simplemente aparece. Quizás mañana le daría las gracias como es debido. Quizás me iría antes de quedarme demasiado tiempo. Pero esta noche, envuelta en una calidez que no había ganado, finalmente dejé que mis ojos se cerraran. Y por primera vez en semanas, dormí. Me desperté con la luz del sol que entraba por las altas ventanas, cálida y dorada, como si hubiera estado esperándome. Por un momento, no supe dónde estaba. Luego vi al perro acurrucado a los pies de la cama y recordé. Ethan, el SV, la casa de huéspedes. La cola del perro golpeó cuando me moví. Buenos días, amigo, susurré, frotándole la cabeza. Todo su cuerpo se movió como si acabara de ganar la lotería. Por lo que sabía, quizás sí, los dos lo habíamos hecho. Me duché con agua que no tardó 3 minutos en calentarse, usé una toalla que no olía a lejía de lavandería, y me paré frente a la pequeña cocina, preguntándome qué hacer a continuación. ¿Irte? Quedarme hasta que me dijera que me fuera. No estaba acostumbrada a la amabilidad sin condiciones. Llamaron a la puerta. Mi pulso se aceleró, pero cuando abrí, era solo Ethan, con jeans, camiseta gris, el pelo todavía húmedo como si hubiera salido de su propia ducha. Parecía menos intimidante a la luz del día, aunque sus ojos eran los mismos. Tranquilos, evaluadores, como si llevara sus propias tormentas, pero no las dejara derramarse sobre nadie más. ¿Dormiste?, preguntó. Asentí. Sí, mejor que en mucho tiempo. Bien. ¿Tienes hambre? Dudé. Aceptar comida se sentía como aceptar un favor que tendría que pagar un poco. Él retrocedió. Ven a la casa principal cuando estés lista, y tráelo a él. Señaló al perro, que ahora movía la cola como loco. El desayuno fue huevos, tocino y café lo suficientemente fuerte como para despertar a los muertos. Comí despacio, consciente de lo surrealista que se sentía todo. Yo, una chica sin hogar con un perro callejero sentada en una cocina que parecía sacada de una revista. Cuando terminé, Ethan empujó una carpeta sobre el mostrador. Esta es una descripción de trabajo. Necesito a alguien que mantenga el lugar funcionando. Lavandería, limpieza, cocinar cuando te apetezca. Nada loco. El pago es justo y puedes quedarte en la casa de huéspedes gratis todo el tiempo que quieras. Parpadeé. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? ¿Necesitas uno? Necesito a alguien en quien pueda confiar. Su voz era firme, como si no fuera gran cosa, como si ofrecer trabajo y alojamiento a un desconocido fuera algo habitual para él. Pero ni siquiera me conoces. Se encogió de hombros. Sé que recogiste un perro y te mantuviste firme frente a 3 tipos que te doblaban el tamaño. Eso es suficiente referencia de carácter para mí. Lo miré, sin saber si reír o llorar. No soy ama de llaves. Es decir, puedo cocinar y limpiar, pero... ¿Suficiente?, me interrumpió. Lo resolverás si quieres. Debería haber dicho que no. Debería haberle dado las gracias y haberme marchado antes de que las cosas se complicaran. Pero cuando miré por la ventana hacia la casa de huéspedes, con la luz del sol extendiéndose sobre la hierba como una alfombra de bienvenida, no pude. Está bien, susurré. Lo haré.
algo se suavizó en su expresión. Solo por un segundo, como una nube que se abre. Genial. Empiezas hoy. Hay una tarjeta de crédito para la compra, los suministros. Te mostraré dónde está todo. Al mediodía, tenía mi propio juego de llaves, un armario lleno de artículos de limpieza y un frigorífico que realmente me pertenecía. No era un trabajo glamuroso, pero era mío. Por primera vez desde que me fui de casa, no estaba a la deriva. Esa noche, después de fregar las encimeras y doblar la ropa que no había usado, me senté en el porche de la casa de huéspedes con el perro, al que había llamado Lucky, y observé cómo el sol se ponía detrás de los árboles. El silencio se sentía diferente aquí, seguro, no solitario. Todavía no sabía por qué Ethan Cole se había detenido por mí esa noche, por qué confiaba en mí lo suficiente como para ofrecerme un trabajo y un techo. Quizás era una de esas raras personas que ayudan sin llevar la cuenta. O quizás él también se sentía solo. De cualquier manera, por primera vez en meses, sentí algo que no me había atrevido a esperar. Quizás había llegado a un lugar donde podría quedarme, al menos por un tiempo. La primera semana transcurrió en una rutina tranquila. Café por la mañana con Lucky moviendo la cola a mis pies. La lavadora zumbando de fondo, el suave olor a pinos entrando por las ventanas. No me había dado cuenta de cuánto anhelaba los días normales, de esos en los que nadie gritaba, donde el silencio no era un castigo, sino paz. Ethan se mantuvo a distancia, lo que me sorprendió. Había esperado alguna condición oculta. Alguna razón por la que me había acogido, pero no hizo preguntas más allá de lo básico. No se entrometió, no me sonsacó. Simplemente me dejó trabajar. La casa principal era elegante y moderna, pero de alguna manera cálida, llena de madera natural y luz solar. Mi lugar favorito para limpiar era la sala de estar con paredes de cristal, con vistas al bosque. A veces, cuando nadie me veía, me quedaba allí con un paño en la mano y respiraba. Simplemente respiraba. Se sentía como estar dentro de una pintura. Y quizás eso fue lo que lo encendió. La urgencia que no había sentido en años. Una tarde, saqué mi viejo cuaderno de bocetos del fondo de mi bolso. La cubierta estaba deshilachada, las páginas dobladas por el viaje, pero todavía olía ligeramente a grafito y a viejos sueños. Afilé el único lápiz que me quedaba y empecé a dibujar. Primero a Lucky acurrucado en el porche, luego la hilera de abetos de fuera, luego la propia casa de huéspedes. Mis manos recordaban incluso cuando mi mente había olvidado. Las líneas fluían con facilidad, las formas se convertían en vida. Perdí horas en ello, tanto que cuando finalmente levanté la vista, la noche se había posado sobre la propiedad y me había saltado la cena por completo. A la mañana siguiente, encontré a Ethan parado en la barandilla del porche, sosteniendo uno de mis bocetos. Me quedé inmóvil, el calor subiendo a mi cara. «¿Esto es tuyo?», preguntó, girando el papel para que la luz de la mañana mostrara cada marca de lápiz. «Sí». «Lo siento». «No te disculpes». Lo miró un momento más, luego a mí. «Eres buena». «Muy buena». Me encogí de hombros, incómoda. «Es solo un pasatiempo». Se suponía que sería contadora. Un trabajo seguro, buen sueldo, estable. Su boca se torció ligeramente. «Pareces alguien que repite lo que le dijeron que debía querer». No le respondí porque tenía razón. Esa noche, volvió del pueblo con algo bajo el brazo, un juego de lápices de dibujo y un bloc de papel, nuevos y crujientes. Simplemente los puso en el mostrador. «No puedo aceptar esto». «Estás trabajando. Estás ganando. Llámalo un adelanto de tu sueldo». Se me apretó la garganta. Ese tipo de opresión que surge cuando la gratitud es tan intensa que duele. «Gracias». Él asintió una vez y subió las escaleras, dejándome mirando las páginas blancas y limpias como si fueran una especie de portal. Quizás lo eran. Durante las semanas siguientes, las llené. Lucky durmiendo junto a la chimenea, la forma en que la niebla matutina se aferraba a la línea de árboles, incluso una vez. Solo su silueta contra la ventana de la cocina mientras se servía café. Nunca dijo mucho sobre los dibujos, pero de vez en cuando lo sorprendía mirándolos con una expresión que no podía definir.
Y yo, estaba cambiando. No solo estaba limpiando una casa. Estaba construyendo algo dentro de mí. Algo que creí perdido. El miedo que había arrastrado del apartamento de mi mamá, de las palabras de Mark, de cada puerta cerrada en el camino, se aflojó. Lentamente, en silencio, una noche, mientras dibujaba a Lucky con la cabeza en mi regazo, me di cuenta de que no había pensado en irme en días. No había ensayado excusas ni trazado rutas de autobús ni contado cuántos dólares me quedaban. Por primera vez en meses, quizás años, no estaba sobreviviendo. Estaba viviendo. Había pasado casi un mes desde aquella noche en la carretera. Había entrado en un ritmo. Mañanas tempranas con café y Lucky, tardes limpiando, noches dibujando junto a la gran ventana de cristal mientras el bosque susurraba afuera. Por primera vez en mucho tiempo, la vida se sentía segura. Y entonces ella llegó. Estaba en la cocina amasando masa de pan para la cena cuando oí el sonido de neumáticos sobre la grava. Un elegante coche plateado que nunca había visto antes se detuvo frente a la casa principal. Una mujer salió, alta, elegante, la clase de belleza que se ve en las revistas. Pelo brillante y perfecto, tacones que clicaban contra el camino de piedra. No encajaba aquí, en los tranquilos bosques. Ella pertenecía a un lugar ruidoso donde la gente la miraba solo para sentirse pequeña. Ethan estaba en el porche cuando ella se acercó. Al principio no pude oír lo que decía, pero lo vi tensarse ligeramente, como alguien que se prepara para el mal tiempo. La hizo pasar. Algo en mi pecho se apretó. Un dolor para el que no tenía nombre. Me dije a mí misma que no importaba. ¿Por qué lo haría? Yo solo era la ayuda, la chica que fregaba suelos y doblaba la ropa. Lo que fuera la vida de Ethan más allá de esta propiedad no tenía nada que ver conmigo. Aún así, no pude evitar acercarme, deteniéndome justo fuera de la puerta del comedor donde se oían sus voces. No finjas que no sabes por qué estoy aquí, dijo ella, con un tono suave, casi cortante. Estás perdiendo el tiempo con ella. Jenny no es asunto tuyo, Alena. La voz de Ethan era firme, pero más fría de lo que la había oído nunca. Ella vive en tu propiedad, jugando a la casita mientras tú. Se detuvo, probablemente notando el cambio en sus ojos. Solo digo que tienes una reputación. La gente hablará. Hubo un silencio lo suficientemente largo como para que se me erizara la piel. Que hablen, dijo Ethan finalmente. Tú no me dices a quién ayudo. Alena se burló. ¿Ayudar? Así es como lo llamas. Eso fue suficiente. Di un paso atrás, con el corazón latiéndome con fuerza, y me apresuré a la casa de huéspedes antes de que pudieran verme. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el bol para mezclar. Ayuda. Eso era todo para él. Sabía que debía estar agradecida. Tenía un techo, un trabajo, seguridad. Le debía más de lo que jamás podría pagar. Pero escuchar sus palabras se sintió como volver a ese apartamento con Mark diciéndome que nunca sería suficiente. Mamá apartando la mirada porque era más fácil que elegir un bando. Esa noche, apenas toqué la cena. Ethan no dijo nada, aunque lo notó. Pude darme cuenta por la forma en que se detuvo en el umbral más tiempo de lo habitual, sus ojos entrecerrándose ligeramente, como si quisiera preguntar, pero decidiera no hacerlo. Más tarde, preparé una pequeña mochila por si acaso. Había aprendido a no quedarme en ningún lugar demasiado tiempo, a no dejar que las raíces se afianzaran donde no eran bienvenidas. Pero antes de que pudiera cerrarla, llamaron a la puerta. Ethan estaba allí, con una mano en el marco de la puerta, con una expresión ilegible. Alena se ha ido, dijo simplemente. Asentí, evitando su mirada. Ella tenía razón en algunas cosas. Quizás no debería. Detente. Su tono no dejaba lugar a discusión. Ella no habla por mí. No vas a ninguna parte a menos que quieras. Tragué saliva con dificultad. ¿Por qué me defenderías? Apenas me conoces. Su mirada se suavizó ligeramente. Porque sé lo suficiente. Trabajas duro. No aceptas caridad. Y has devuelto la vida a este lugar.
No dejes que una voz amargada te ahuyente. No respondí porque no confiaba en que mi voz no se quebrara. En cambio, asentí y me senté en el borde de la cama, sintiendo que mi pecho podría ceder por el alivio y algo más que aún no quería nombrar. Lucky se acurrucó a mis pies como si estuviera de acuerdo en que no iríamos a ninguna parte. No esta noche. Pasaron 2 días después de la visita de Alena, y las cosas se sentían diferentes. Ethan no me evitaba, pero había una pesadez en sus ojos que no había visto antes. Como si hubiera estado cargando un peso que no podía nombrar. Todavía salía temprano al trabajo. Todavía llegaba tarde a casa, pero ahora se demoraba más. Preguntando cómo había sido mi día, qué había dibujado, si Lucky había masticado otro par de botas. Una tarde, justo cuando estaba secando los platos, entró en la cocina, se aclaró la garganta y se apoyó en el marco de la puerta. ¿Podemos hablar? Dejé el plato con cuidado porque su tono no era informal. Claro. ¿Qué pasa? Nada. Es sobre mis padres. Hizo una pausa, sus ojos se desviaron hacia el suelo antes de encontrarse con los míos de nuevo. Vienen a visitarme este fin de semana. Es complicado. Incliné la cabeza. ¿Complicado cómo? Dudo. La salud de mi papá no es muy buena. Problemas cardíacos. Y mi mamá se preocupa por mí, por él, por todo. No les he dado exactamente una razón para dejar de preocuparse. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Creen que estoy demasiado solo. Han querido que me asiente, que forme una familia. Su boca se torció como si se riera de sí mismo. Esta visita, volverán a insistir con eso, y no quiero que papá se estrese. No vi a dónde iba esto. Entonces, ¿qué necesitas de mí? Respiró hondo, enderezando los hombros como si estuviera a punto de negociar un trato multimillonario. Quiero que finjas ser mi prometida solo por el fin de semana. El paño de cocina se me resbaló de la mano. ¿Eres qué? Mi prometida. No tiene por qué ser dramático. Solo lo suficiente para que mis padres crean que soy feliz, que estoy construyendo una vida. Se irán a casa aliviados y papá no se preocupará. Lo miré fijamente, esperando que se riera, que dijera que era una broma. No lo hizo. ¿Quieres que yo, tu ama de llaves, de repente sea tu prometida? Su mandíbula se tensó ligeramente. Eres más que un ama de llaves, Jenny. Y sí, te lo pido porque confío en ti y tú. Tú haces que este lugar se sienta vivo de nuevo. Mis mejillas ardieron. Me di la vuelta, torpemente con el paño. Ethan, yo. Esto es una locura. ¿Y si se dan cuenta? ¿Y si lo estropeo? No lo harás. Eres honesta y te preocupas por la gente. Eso es todo lo que necesitan ver. El silencio se extendió. Mi mente corría. Imágenes de mí sonriendo torpemente junto a Ethan mientras su madre me miraba. Su padre preguntándose quién era yo. Cada instinto me decía que dijera que no. Había pasado la mayor parte de mi vida tratando de no destacar, y esto me pondría directamente en el centro de atención. Pero entonces vi algo en la expresión de Ethan, un atisbo de vulnerabilidad, como si odiara preguntar pero lo necesitara de todos modos. Y quizás, solo quizás, quería ayudarlo de la misma manera que él me había ayudado a mí. Exhalé lentamente. De acuerdo, lo haré. Pero si esto sale mal, te culparé a ti. Un fantasma de sonrisa apareció en sus labios. Trato hecho. Esa noche me contó sobre su infancia. Cómo su papá le enseñó a pescar en el río Columbia. Cómo su mamá tejía bufandas para cada invierno. Cómo su pequeña casa en el pueblo costero todavía olía a cedro y a agua salada. No había estado tanto en casa desde que su empresa creció. Y la culpa se entretejía en cada palabra cuando hablaba de ello. Al escucharlo, me di cuenta de que no se trataba solo de mantener felices a sus padres. Se trataba de él tratando de compensar el tiempo perdido, de darles paz cuando no podía estar allí tanto como ellos merecían. Y no pude evitar pensar, este hombre que me salvó en una carretera oscura, que me dio trabajo y seguridad, ahora confiaba en mí para que lo salvara a cambio,
aunque fuera solo una actuación. Cuando me entregó una pequeña caja de joyas al día siguiente, una simple alianza de plata para que fuera convincente, mis dedos temblaron al ponérmela en la mano izquierda. Se suponía que era de mentira, pero al mirarme en el espejo, un pensamiento extraño me susurró. ¿Y si no se sentía así? El día que llegaron los padres de Ethan, el aire alrededor de la casa se sentía diferente, como si hubiera estado conteniendo el aliento toda la mañana. Me paré junto a la ventana, alisando la parte delantera del vestido azul suave que Ethan había elegido para mí, sintiéndome una extraña en mi propia piel. Lucky se sentó a mis pies, inclinando la cabeza como si dijera, ¿estás segura de esto? No, le susurré de vuelta, aunque le sonreí. Ethan entró, recién afeitado, vistiendo una camisa de botones que solo había visto colgada intacta en su armario. Se detuvo por un segundo, mirándome. No una mirada larga, no dramática, pero lo suficientemente larga como para que el calor me subiera a las mejillas. Estás perfecta, dijo en voz baja, luego se aclaró la garganta y se ajustó los puños como si no acabara de decir eso. Antes de que pudiera responder, los neumáticos crujieron en el camino de entrada. Un sedán plateado apareció y de él salió una mujer con ojos amables y una bufanda envuelta alrededor de su cuello, seguida por un hombre con cabello plateado y un andar cuidadoso y lento. ¿Lista?, preguntó Ethan. Asentí, apretando la simple banda de plata en mi mano izquierda, la que me había dado para vender la historia. Mi pulso tamborileaba en mis oídos mientras salíamos. Mamá, papá, ella es Jenny, dijo Ethan, y su mano se deslizó en la mía, cálida y firme. Mi prometida. Los ojos de su madre se abrieron de sorpresa, luego se suavizaron con alegría tan rápidamente que me dolió el pecho. Me abrazó sin dudar. Su voz temblaba ligeramente. Bienvenida a la familia, querida. Empezaba a pensar que nunca conocería a la que lo domesticó. Reí nerviosamente, pero Ethan me apretó la mano una vez. Un silencioso, lo estás haciendo bien. Su padre me estrechó la mano con firmeza, estudiándome con ojos perspicaces que aún conservaban algo de calidez. Tiene suerte, sabes, dijo, señalando a Ethan. No dejes que lo olvide. El fin de semana se desarrolló como un baile para el que no había ensayado, pero de alguna manera también conocía los pasos. Cocinamos juntos, compartimos historias alrededor de la hoguera, incluso dimos un lento paseo por los límites de la propiedad mientras sus padres recordaban haber criado a Ethan cerca del océano. Hice mi parte, sonriendo, apoyándome en el brazo de Ethan cuando su madre preguntó cómo nos conocimos, riendo de una historia sobre él cayéndose de un árbol cuando tenía 8 años. Debería haberse sentido falso, pero no fue así. La forma en que me miraba, firme y cálida, lo hacía sentir alarmantemente real. La segunda noche, después de que sus padres se acostaron, me senté en el porche mirando las estrellas. Ethan se unió a mí, entregándome una taza de té. Estuviste increíble hoy, dijo suavemente. No han sonreído así en mucho tiempo. No es difícil quererlos, dije, acunando la taza caliente. Son buenas personas. Él asintió, en silencio por un rato. Me recuerdas a cómo se sentía antes el hogar. Las palabras se asentaron en mi pecho, pesadas y ligeras a la vez. Lo miré, realmente lo miré, y por un momento olvidé que estábamos fingiendo. Su mano descansaba junto a la mía en la barandilla del porche, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor de su piel. Me retiré antes de que fuera demasiado lejos. Esto era temporal. Tenía que serlo. A la mañana siguiente, su madre me dio un regalo. Una suave bufanda tejida a mano en tonos crema y gris. La hice el invierno pasado, sin saber para quién era, dijo, sonriendo. Ahora lo sé. Algo dentro de mí se rompió. Nadie fuera de mi mamá bueno, antes de que todo saliera mal me había hecho algo a mano. La abracé, ocultando el escozor en mis ojos. Cuando finalmente se fueron el domingo por la tarde, despidiéndose con la mano hasta que el coche desapareció por la carretera, solté un aliento que no sabía que había estado conteniendo. ¿Estás bien?, preguntó Ethan. Asentí, aferrando la bufanda. Sí, son maravillosos. Te amaron, dijo simplemente, mirándome con esa expresión indescifrable de nuevo.
Y por el breve instante, deseé que no fuera una farsa. Deseé que cada palabra que había dicho, cada mirada que habíamos compartido fuera real. Pero los deseos son cosas peligrosas. La casa se sentía demasiado silenciosa después de que sus padres se fueron. Como si su calidez se hubiera quedado en las paredes, pero luego se hubiera escapado por la puerta con ellos. Entré en la casa de huéspedes, todavía sosteniendo la bufanda que su madre había hecho, suave y cálida contra mis dedos, y me senté en la cama. Había sido un juego. Cada sonrisa, cada toque, cada prometida susurrada frente a ellos. Todo fue una actuación. Sin embargo, mi pecho me dolía como si acabara de perder algo real. Esa noche no pude dormir. No dejaba de repasar la forma en que Ethan me había mirado cuando su madre me abrazó. La forma en que sus dedos rozaron los míos cuando habíamos cogido la misma taza de café. Él era amable, firme, seguro. Y me estaba enamorando perdidamente de él. Pero la gente como yo no podía enamorarse de gente como él. Yo había sido una fugitiva, una chica sin familia que presentar, sin un gran plan para el futuro. Él era exitoso, establecido, el tipo de hombre que tenía opciones, y yo era solo la opción que resultaba conveniente. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Cuando Ethan bajó a tomar café, yo ya estaba en el mostrador, con mi bolso empacado y la correa de Lucky en la mano. Su ceño se frunció al instante. ¿Vas a alguna parte? Forcé una sonrisa. Sí, creo que es hora. Has hecho mucho por mí, Ethan, más de lo que nadie ha hecho en mucho tiempo. Pero no puedo. No puedo seguir quedándome aquí. No pertenezco. Él se quedó mirándome, mudo por un segundo. ¿No perteneces, Jenny? ¿De dónde viene esto? Tragué saliva con dificultad, apretando más la correa. No me necesitas. Solo querías una prometida falsa para un fin de semana. ¿Y yo? Yo me dejé creer que era más. Ese es mi error, no el tuyo. Su mandíbula se tensó, pero su voz se mantuvo uniforme. ¿De verdad crees eso? ¿Qué eras una especie de atrezo? ¿Qué otra cosa podría ser? Susurré. Él se acercó, sus ojos buscando los míos. ¿Tienes idea de lo que has hecho desde que entraste en mi vida? Esta casa solía ser silenciosa. Llegaba a casa cada noche a habitaciones vacías y solo oía el ruido del frigorífico. Y luego apareciste con un perro callejero y un cuaderno de bocetos. Y de repente volvió a sentirse como un hogar. Parpadeé, sorprendida. Ethan, no. Necesitas escuchar esto. Su voz se suavizó, profunda y áspera a la vez. Cuando te pedí que fingieras, no fue porque necesitara una mentira. Fue porque quería que mis padres vieran lo que he empezado a sentir, aunque todavía no pudiera decirlo. No eras un sustituto. Eras tú. Algo dentro de mí se abrió. No me había dado cuenta de lo mucho que necesitaba que alguien me eligiera. No por lo que podía hacer, no por lo que podía dar, sino solo por ser yo. Sentí el escozor en mis ojos antes de que cayeran las lágrimas. ¿Por qué te importarías por alguien como yo? Él extendió la mano, rozando suavemente mi mejilla con el pulgar para atrapar una lágrima. Porque eres más fuerte de lo que crees, Jenny. Te alejaste de una vida que te aplastaba y sigues en pie. Haces arte del dolor. Te preocupas por cada ser vivo que tocas, incluso por los vagabundos como yo. Eso me hizo reír entre lágrimas y él sonrió, suave y torcido, como si no lo hubiera hecho en años. Por favor, no te vayas, dijo en voz baja. No porque necesite ayuda en esta casa. No por una historia falsa. Quédate porque no quiero que nosotros, termine. La palabra, nosotros, aterrizó como la luz del sol después de la lluvia, cálida y sorprendente. Solté la correa y me acerqué, con la bufanda todavía apretada en mi mano. De acuerdo, susurré, apenas audible. Me quedaré. Lucky ladró una vez como si sellara el trato. Y Ethan rió, una risa real, profunda y sin defensas. Luego me atrajo a sus brazos, lenta y segura, como si tuviera miedo de romper el momento.
Por primera vez en años, no huía de algo. Corría hacia alguien. 3 meses después, la casa de huéspedes ya no era una casa de huéspedes. Era un hogar. Mi ropa colgaba ordenadamente en el armario. Lucky tenía su propia cama junto a la ventana, y mi colección de cuadernos de bocetos se había duplicado, luego triplicado, hasta que tuve que comprar una estantería solo para guardarlos todos. Los padres de Ethan los visitaban más a menudo ahora. Cada vez, su madre me abrazaba como si siempre hubiera sido suya, deslizándome otra bufanda hecha a mano o un frasco de su mermelada de melocotón en mis manos. Su padre bromeaba con Ethan sobre finalmente haber madurado, pero cada palabra goteaba orgullo. Ya no me miraban como si estuviera fingiendo, porque no lo estaba, y Ethan tampoco. Todavía nos estábamos conociendo, todavía descubriendo lo que significaba ser dos personas de mundos diferentes eligiendo el mismo camino. Pero no había fingimiento en la forma en que me tomaba la mano en el supermercado, o en la forma en que sus ojos se suavizaban cada vez que me reía, o en cómo se sentaba en silencio en el porche mientras yo dibujaba, como si no quisiera perturbar un momento sagrado. Una nítida mañana de sábado, me dijo que me vistiera bien. Solo algo cómodo, dijo, sonriendo como si guardara un secreto. Lo seguía un pequeño edificio en el pueblo con un olor a óleos y papel que impregnaba el aire. Era una galería de arte. Mi galería de arte. Había hablado con la dueña semanas antes, mostrándole mis bocetos sin decírmelo. Ahora colgaban en las paredes, Lucky acurrucado en el porche, la niebla del bosque detrás de la casa de huéspedes. El propio Ethan apoyado en la barandilla con esa expresión pensativa que siempre intentaba ocultar. Se me apretó la garganta mientras la gente caminaba, estudiándolos, señalando sus favoritos. Ethan, no puedo creer que hayas hecho esto. Te lo mereces, dijo simplemente, de pie detrás de mí, su mano cálida en mi hombro. Le devolviste la vida a este lugar. Deja que la gente vea lo que tú ves. Esa tarde, una mujer compró uno de mis dibujos, un simple boceto a lápiz de la casa de huéspedes. Me quedé en shock mientras ella me entregaba el cheque, susurrando, hay tanta paz en él. Se siente como en casa. ¿Casa? Esa palabra solía parecerme peligrosa, como algo que podía desaparecer sin previo aviso. Pero ahora se sentía firme, como raíces que finalmente encuentran tierra. Más tarde, después de que todos se fueron, me quedé frente a una última pieza, la que Ethan me había convencido en secreto de terminar para la inauguración. Mostraba a todos nosotros juntos, Ethan, sus padres, Lucky a nuestros pies, y yo, sonriendo de una manera que no sabía que podía. Recorrí el borde del marco con las yemas de mis dedos, con el corazón lleno. Creo que finalmente he terminado de huir, dije suavemente. Ethan se puso a mi lado, pasándome un brazo por la cintura. Bien, murmuró, dándome un beso en la parte superior de la cabeza, porque de todos modos no pensaba dejarte. Me apoyé en él, el olor a cedro y café me envolvió como la bufanda que había hecho su madre, y sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, no me preguntaba a dónde pertenecía. Ya sabía que pertenecía aquí, con Ethan, con Lucky, con una vida que había construido a partir de las cenizas de todo lo que había perdido. Y era solo el principio.